Estamos de regreso, son las 11:14 de este día martes, yo estaba diciendo, me quedé atrasada, miércoles 2 de abril y ya estamos en presencia de Angélica Cortés, como lo mencioné antes de irnos a la pequeña pausa comercial, y vamos a estar hablando sobre la importancia de leerle a nuestros niños, de la lectura en general, de fomentar este hábito tan maravilloso, y a raíz de la conmemoración, ¿cierto?, del Día Mundial, que es el 23 de abril, y por ende también celebramos este mes como el mes del libro. Así que le doy la bienvenida a Angélica. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras tú? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por la invitación también, siempre muy agradecida de esta instancia, con un poco de frío. Ah, yo también, sí, ni me lo menciones. Un poco más frío, ya se siente el otoño, sí. Así que eso también es para quienes trabajamos con niños, niñas, quienes somos padres, es algo que nos genera también esta doble como duplicidad, que se enferman un poco más, pero también es el horario que nos permite manejar mejor las rutinas de sueño, las rutinas de la comida. Así que bienvenido a Abril, que venga ahí con toda esta energía bella. Pero se nota este cambio en cuanto a la temperatura. Sí, ya lo comenzamos a sentir, pero hay que disfrutarlo, hay que enseñarle a los niños, hay que sacar el concepto de que está feo el día. No sé si la escuchado, ¡hoy que está feo el día, nublado! No está feo el día, es otro día, es otra estación, así que contentas iniciando este mes con muchas actividades también. Afortunadamente en la región hay muchas actividades, hay bastantes panoramas también asociados a crianza, a lo cultural, porque abril son muchas celebraciones que incluyen los procesos educativos de las niñas y niños. En marzo tuvimos la celebración del Día del Agua, concientización del síndrome de Down, hoy concientización del autismo también, que también son temas que conversábamos la semana pasada muy en la palestra, que se está hablando mucho, pero también se conmemora el Día de la Tierra, el Día del Deporte, que es este domingo, y también tenemos hartas actividades. El Día de la Tierra, y viene el Día de la Bicicleta, de andar en deporte de bicicleta en abril, pero también se conmemora el Día del Libro, y es acá donde nosotros quisimos un poco detenernos, porque podríamos mencionar un hábito quizás que se está perdiendo el poder leer con niños y niñas. Y desde ahí, desde que se está perdiendo el que nosotros, adultos, les leemos a nuestros hijos e hijas, niños y niñas que no leen. Y es como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos implementar? Y acá hay dos situaciones o dos elementos muy importantes. El primero es, ¿por qué hay que leer? Me dicen, a mí no me gusta leer, yo nunca he leído, y bien, ¿cierto? Mucha gente que se queda con que yo no lo hago, entonces no importa que mi hijo o mi hija no lo haga. Pero necesitamos la lectura como de una manera casi, podríamos decirlo, muy terapéutico, por llamarlo de alguna u otra manera, donde nos permite también regular emociones. Es uno de los elementos. Si tú dices, ¿por qué yo tengo que leerle a mi hijo, a mi hija? Claro, yo le abro un mundo de imaginación. Un niño, una niña que se le lee es un niño que crea también, que crea mucho. Claro, ellos van imaginando y creando todo lo que nosotros vamos contando, leyendo, diciendo en su cabecita. Entonces cada uno va creando su historia a su modo de percibir también lo que nosotros les vamos diciendo. Entonces también hable su imaginación, su creatividad también. Y el tema de las emociones también es muy importante, cómo ellas se van afectando también con las cosas que se van manifestando a lo mejor en estos textos, en estos libros, en estos cuentos. Antiguamente era mucho más el tema de la lectura, ¿cierto? Hoy en día se ha habido suplida, que siempre hablamos y mencionamos el celular, ¿cierto? El tablet, pero es un aparato que a lo mejor, claro, también nos sirve, leemos a través de esto, y ya se han dejado los libros a lo mejor. Ya no se compran muchos libros, no se regalan muchos libros, y para muchos niños a lo mejor el que le regalen un libro no es interesante. Entonces eso debemos cambiarlo y crear ese hábito desde pequeñitos, desde chiquitito, y inculcándolo, porque si no está eso inmerso o inserto desde las tempranas edades, es difícil a lo mejor que cuando grande ya lo puedan adoptar. Entonces de chiquititos cuando debemos tratar de ir inculcando esto, pero no solamente se basa en que podamos decirlo o decirles la importancia que esto se genera, sino que también que nos vean leyendo, porque el ejemplo también es fundamental. O sea, ¿cómo voy a pedir algo
que ni siquiera lo ven ellos a diario en la casa. Entonces por ahí va. También estuve hablando recién con el tema de la actividad física y claro, pasa lo mismo. O sea, Lo mismo. ¿cómo se va a generar este hábito en un niño si nunca en su casa ha visto, por ejemplo, que sus papás realicen ningún tipo de actividad física? Entonces también va por ahí con el ejemplo que nosotros le demos a los niños. Claro, y acá viene también como no sé si quizás es una solución o una herramienta más que una solución, que hay un alto nivel de niños y niñas que no hablan, que no verbalizan. Estudios que uno dice, claro, antes de los 2 años tienen que haber 60 palabras y vamos ahí progresivamente y vamos las 300 palabras y uno va haciendo como los test, cuántas palabras dice, si las entiende en el contexto y cada vez el habla surge más tarde. El habla desde antes, no sé, a los 2 años un niño ya hablaba. No es porque uno le entiende, ¿cierto? Claro. Y uno también es como quiere comer, el lenguaje. Te lleva a la cocina, y uno, claro. Sí, quiere el yogur, quiere, y uno también le facilita. Entonces, cada día vamos en retroceso con el habla. Nosotros leemos, no sé, un nivel medio menor, que son niños y niñas de 2 años a 3 años, hablan muy poco. Y general, o sea, no hablo solo de lo que sucede en Pedacito de Cielo, o lo que sucede en los jardines, ni en Atacama. Estamos hablando a un nivel nacional. ¿Como al estímulo también que y viene en base en relación al estímulo. Viene directamente porque nosotros hablamos poco con los niños y niñas. Entonces, no es que pasó algo, no sé, en la genética, que una vez tocábamos, que decíamos, no, antes los niños nacían y nacían muy viscos, o la cabecita costaba mucho más que se la firmara. Hoy las abuelitas dicen, uy, nació súper paradito, sí. ¿Cierto? No hacían como el lulo, así envuelto. Hoy, claro, esos son otro tipo de avances, pero esto va directamente con el estímulo que nosotros entregamos. Entonces, ¿cuál es el consejo, sugerencia, recomendación, ayuda que usted a su hijo, a su hija le hable? Porque a veces no sabemos de qué hablar. A veces uno piensa y dice, oye, le estoy contando a mi guagüita que tiene 9 meses, quizás no, pero que me escuche hablar. Es importante, no solo porque la conversación, pensemos de que es muy lindo la estimulación que hoy se da y eso también se ha manejado mucho, cada vez vemos, no sé, le ponemos música en la guatita, le hablamos, estimulamos desde el vientre, que es muy lindo el trabajo que se hace. Y también leerles desde el vientre también es muy positivo, súper bueno. Leerle lo que a mí me guste, leer el diario, bueno, una ya poco, pero una revista, pero leerle. Es importante el poder que genera la lectura en este mundo de imaginación y también desde el escuchar, ¿ya? Hay obviamente palabras, letras que no nos salen en un inicio, pero un niño que es estimulado con la lectura es una niña y un niño que con mayor anterioridad adquiere el poder del lenguaje. Y aquí, ¿qué viene? Nos ahorramos un buen tiempo de fonoaudiólogo. Estamos los niños que van a control sano, con la pediatra, la educadora, los distintos. Están todos siendo derivados a terapeutas, a fonoaudiólogos, porque claro, no hay habla, no hay lenguaje, no hay intención comunicativa. Entonces, muy importante que uno dice, claro, porque son niños y niñas que también nosotros les resolvemos todo. Es como lo que mencionabas recién, Angélica, que cuando, claro, uno le entiende el lenguaje de ellos, que hacen sonidos, ¿cierto? Claro. O intentan decir algunas palabras y nosotros sabemos a lo que se refieren o bien apuntan directamente. Entonces, nosotros se lo pasamos, pero ahí es donde también nosotros deberíamos incentivar y no sé, pues si te apuntan el vaso, ya, esto es un vaso y nombrarle el vaso para que vayan también asociando la imagen con la palabra y también darle el estímulo para que lo puedan ir aprendiendo. Porque también, claro, te apuntan eso, toma, y ahí queda. Entonces tampoco hay una intención a lo mejor en nosotros de poder ir mejorando eso y de ir pudiendo cambiarlo de alguna forma, de revertirlo, pero sí el estímulo es fundamental y es muy importante y hace diferencia. Sí, total, sí, absolutamente. Marca una diferencia. Y acá también es cuando queremos trabajar esta intención comunicativa, porque nos vemos también, o sea, ¿a qué se asocia esto? Tolerancia a la frustración, un poco más de violencia, quizás golpes, porque es como que en mi cabeza yo quiero, no sé, quiero esto que está acá al lado, quiero tocar esta planta. Yo lo puedo decir, nombrar. Y no lo tengo, entonces ¿cómo reacciono? Es como
Y quedo, ¿cierto? Desde acá hay muchos estudios que se han realizado, los terapeutas hacen un gran trabajo, pero hay un trabajo que no nos olvidemos, que viene desde el hogar, que es lo que yo tengo que hacer como mamá, como papá. Y claro, uno piensa y dice, oye, sí, es muy como utópico, todas las noches, quizás no estés todas las noches con un cuento, pero de los 7 días que tú haces dormir a tu hijo, a tu hija, por lo menos que sean 4. Mínimo 4, y no siempre tiene que ser un cuento, decir, hoy tantos libros, puede ser el mismo libro, leérselo quizás una y otra vez, es muy importante. Los niños después empiezan a memorizar incluso, es como, te saltaste el personaje anterior si tú cuentas un cuento, entonces también desde ahí es importante. Con mi hijo hoy les voy a contar historias, ese también es muy hermoso. ¿Qué me genera a mí el contar una historia también? El vínculo que yo genero con mis hijos. Estamos hablando de 2 elementos fundamentales. Uno que es la relación directa con el lenguaje, si estamos desde una manera más pragmática quizás, quiero que algo me funcione. Claro, el proceso que va a tomar en el lenguaje, el habla, la comunicación, es maravilloso lo que genera cuando tú a un niño o una niña le lees. Y el otro importante que creo que es fundamental también es el vínculo. Cuando yo le cuento una historia, me voy a dormir y quizás yo, mamá, digo, pues también hablo, estoy cansada, los lentes, ya uno pone la luz muy bajita, los papás que somos mayores, los más jóvenes no tienen este problema. A veces mi vista de verdad está cansada en la noche, entonces recurro a una historia, y a una historia, no sé, a veces como naciste, por lo menos una historia que siempre en mi casa la contamos, ya cuéntame el día de cómo yo nací. Le vamos agregando hechos y les encanta eso. Les encanta saber cosas de ellos, de cuando eran chiquititos, cómo eran, lo que hacían, lo que nosotros también hacíamos con ellos. Eso les encanta, y el conocer también como esas etapas anteriores de su propia vida. Es muy bello. Entonces tú dices, oye, no sé, no tengo dinero, no tengo libros, la luz muy baja, no puedo leer. Por ejemplo, a mí personalmente todos los días me complica un poco leerles. Pero un tema de vista, la luz está bajita y a veces tengo más sueños antes que mi hija. Entonces le voy contando historias, como ya hoy día toca el libro, mañana la historia. Porque también lo pide, mi hija menor es como ya lo pide constante. Pero tú en el fondo vas vinculándote con tu hijo. ¿Y de qué manera? Te puede contar otras cosas. Cuando son más grandes, pensemos que esto es una herramienta muy efectiva en un primer septenio. De los 0, de que está en la guatita, hasta los 7 años. Es una gran herramienta que si la tenemos, y ya después con tu hijo más grande, casi como tener estos pequeños, no sé si como tips o como un código, como el código que yo tengo junto a mi hijo, a mi hija, de que nos deseamos buenas noches, que descanse. A veces te quieres contar algo, uno, cierto, le toca la orejita, la cabeza, pero vamos generando, y eso es importante. Pensemos que el momento ideal es la noche, porque está en la calma, está entrando el sueño, vamos contando. Durante el día, un fin de semana también, y puedo contar. Y aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué le voy a leer? ¿Qué le voy a contar? O sea, la historia que le voy a contar en la noche no tiene que ser una historia, no sé, no voy a algo de miedo o muy eufórico, el cumpleaños, la fiesta, o algo que, no sé, su cumpleaños, algo que quizás le genere mayor ansiedad. Sí, le voy a hablar de Navidad. No, busco historias que quizás, como se llama, el nacimiento, sirven mucho las historias de cuando tú eras bebé. Uh-huh. Esas historias son maravillosas. O dice, papá, mamá, y cuando yo era niño, cuando tú eras niña, ¿qué hacías? También sirve mucho eso, contarles cosas que ya pasaron. Porque el futuro también les genera mucha incertidumbre, entonces quizás entre que yo vaya a dormir y todo, les genere como una mayor alteración de lo que yo quiero hacer. Y acá viene otro tema con la lectura, por qué hay que leer o por qué nuestros hijos deben tener libros, es porque también generamos una calma. Como hemos conversado ya, lo importante es mantener este estado. También se puede entender como un estado de meditación para las niñas, niños. Muchos dicen, estoy leyendo y no saben leer. Y nosotros uno dice, sí, qué bien. Están ojeando, viendo la imagen, ¿cierto? Distinguen algunas letras.
también es importante. Claro, cuando son más pequeñitos más que nada es como ilustrativo, más imágenes, más colores, Claro. menos textos y ellos, claro, a raíz de eso van pudiendo también hacer esta historia en base a lo que van viendo. Y a mí me daba risa cuando decía del cuento porque, claro, mis hijos yo no puedo contarles un cuento, siempre quieren 8 y 8 y 8 y al final termino contando como 5 cuentos. Entonces ahí también me pasa eso con el tema de los cuentos, entonces tengo que como ir alternando y a veces, claro, solamente pongo música como para relajar y para dormir porque el tema de los cuentos les encanta que les cuente historia, entonces nunca es uno, ni dos, siempre son 3, 4, entonces también uno está cansado, uno, claro, la vista también influye por la luz más tenue y la edad. Los más mayores. Entonces, claro, ahí hay que buscar también herramientas y, claro, ver efectivamente qué vamos a leer o qué vamos a contarle también, para no generar también esa gana a lo mejor de querer otra historia y otra historia, para que vaya entrando también en un estadio un poco más calmo, más de relajación y pueda ir también entrando en ese descanso. Claro, y ahí es importante, por ejemplo, ¿qué le voy a leer? Y acá es, no sé, se ha hablado mucho de libros que hablan de emociones. Y quizás no es lo más recomendable a un niño leerle cosas así como qué es la alegría, qué es la felicidad, qué es el enojo, textos que aparecen mucho, sino que libros que a tu hijo, a tu hija lo emocionen. No solo yo le voy a leer la emoción como tal, ¿ya? O yo quiero que mi hijo sea honesto, ya busco algo de la honestidad, quiero que mi hijo o mi hija sea solidario. No, trato de buscar libros que evoquen como esa que evoquen emoción. La emoción, porque no es la definición, hay textos hermosos para buscar que uno puede ir generando, porque también es como es una herramienta que te sirve en muchas direcciones, o sea, vincular, en la estimulación del lenguaje, en desarrollar la imaginación, lo valórico. Entonces es de suma importancia. Lo otro que también es importante, armar como un espacio de un rinconcito lector. No debo tener una biblioteca gigante, pero quizás un canastito, una cajita o en una repisa que sea como su biblioteca. Entonces eso también es importante. Y que está a su acceso también. Claro, muchas. Así ellos puedan optar cuando quieran sacar también un libro. Sacarlo, entonces también muchas escuelas, los jardines en este mes como tu libro, el trueque, implementar la biblioteca, son espacios que tienen que estar, porque hay que trabajar en este proceso de investigar también, de buscar a través del libro. Este contacto que es desde el ojear, es un tema sensorial maravilloso. Hay niños que perciben, no sé si les pasa a ustedes, que a veces el libro uno inhala, huele el libro, toca la hoja y tiene un vínculo. Y eso también son vínculos importantes de poder trabajar. Entonces, ¿de qué manera yo digo, ya, qué hago? ¿Cómo le enseño? Quiero que mi hijo, no sé, yo creo que uno de los grandes errores que uno a veces comete como mamá, papá, querer que lea antes de tiempo. Yo creo que ahí tenemos que ir como muy en calma. Hay niños que aprenden, niños que tienen otras capacidades y aprenden solo, no es que la mamá, papá les quiera. Entonces, en esa parte no forzarla, sino que siempre la lectura, dejársela al colegio. Dejarla al colegio, que sea el colegio, la escuela, el encargado, que siempre es primero básico. En kinder cada día se anticipa más, sí. Pero uno dice ya en pre-kinder empiezas con sílabos, pero tratar de, claro, el nombre, mame y algunos monosílabos, pero que sea lo menos posible. Porque cuando ellos descubren el mundo de la lectura en primero básico, también antes se aburren. Entonces, mejor yo, más que enseñarle y decirle, porque nos sucede y uno lo ve como educadora, que familias que intentan fomentar, en vez de leerles y vincular y que se desarrolle la imaginación, que es lo que buscamos, es que se desarrolle como la actividad de leer. Y uno le empieza, mira, la L con la A, la, y había, y empieza uno, no, esta no se pronuncia. No, cuando uno le lee a un niño de 4 o 5 años, no es enseñarle a leer, no es que lea, sino que comunique. Quizás, no sé, le leo el libro en la noche y al otro día al desayuno lo comento, también puede ser. Porque si lo comento en la noche, te queda así como lo que te pasa, contaba, que quieren otro y otro. Que también es bueno esto de poner un límite, decir, ok, yo no voy a leer más de 4 libros, son solo 4. Hay algunos que traen historias bien cortitas y uno dice, ya, 2 cortos y 1 largo. Pero uno también pone el límite y no está malo. Y después vienen otras cosas y uno dice, claro,
porque las que somos papás mayores, como la vista cansa o le puedo leer, también depende mucho de mi estado anímico. Y no pasa nada que yo le diga a mi hija, mira, hoy ya no me siento bien para leer, pero mañana sí. Y mañana sí lo leo. Entonces, esas cosas son importantes. Las historias que voy a escoger, las historias, hoy hay una diversidad. Antes uno leía solo princesas, superhéroes, brujas. Hoy hay muchas historias. Entonces también es que a mi familia me generen sentido. Hay libros que ya vienen adaptados. No sé, Los Tres Chanchitos, por ejemplo, ya están adaptados. Si uno lo encuentra, uno los transforma, porque una vez nos pasó que un niño nos llegó que en su casa le habían contado y que lo quemaban. Y uno dice, wow, claro, cosas que nosotros leíamos. Claro. No sé, ¿cuál es el que se quería comer la bruja? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Se los comían, claro. Y así, estos cuentos que también hay que, ojo con la historia que estamos contando. Claro. Una vez nosotros intentamos, con este afán también de la lectura, recuerdo que después con las maestras nos hicimos como el mea culpa en la escuela, que leyeran Papelucho, por ejemplo. Y Papelucho ya no era una historia para que a esta edad, quizás adultos sí, porque había muchas cosas que cómo sucede esto, algunas situaciones que ellos no entendían. Y claro, en otros tiempos era muy normal quizás poder tenerlas, pero desde ahí es importante leer, es importante trabajar en estas áreas un poco del lenguaje, y ahí uno dice, es una economía al bolsillo, porque unas sesiones, tiempo, partamos ahora, si usted tiene un hijo, una hija recién nacido, háblele, léale. Si tienes un hijo de 4 años, comienza a leer, nunca es tarde. Si tú ves que tu hijo... no sé, muchos niños que van a fonoaudiólogo por distintos temas, sigo reforzando, sigo yo trabajando de hablarle, de escucharle, es hablar. De verdad que es el maravilloso poder de la palabra lo que generan los libros. Entonces, es hablarle. Mayormente es eso, falta de estímulo, más que otras complicaciones, ¿sí? Cuando se evalúa, por ejemplo, a un niño y que no habla, por ejemplo, cuando ya debería emitir cierta cantidad de palabras. Cada uno obviamente tiene su ritmo, pero igual lo esperado en ciertas etapas también habla a lo mejor de que hay un retroceso o no hay un avance esperable, y eso se asocia por directamente el estímulo que tiene el niño mayormente. Sí, yo sé que como padres adultos o educadores no nos gusta escuchar esto, pero sí es en base a estímulo. Sí es en base a estímulo, y aquí qué bueno que tocaste el tema porque se me estaba olvidando, que también hay que tener ojo con la otra parte, en el extremo, que es la sobreestimulación. Entonces también uno dice, ¡ay, qué difícil! Sí, o sea, ¿cómo lo hago no equivocarme? Me mantengo ahí sentada en un equilibrio, es mantener un punto. O sea, no estimularlo o sobreestimularlo también. Entonces, ¿cómo me mantengo ahí en algo que sea como beneficioso también para el desarrollo, y dependiendo también de la edad, yo creo, del niño? Claro. Hay una rutina, pensemos, no sé, la primera etapa. Una primera etapa que es súper demandante, ¿cierto? Una fase más oral, es muy demandante, que el adulto tiene que estar ahí, ¿cierto? O sea, el niño y niña como que solo, pero sí a lo mejor mantener, si tiene juguetes, un poquito de juguetes, no todos, no tanto, porque en el fondo es como, ¿qué hace? Toma una cosa, lo tira, toma una cosa, quizás si yo dejo 2 o 3, suficiente, si lo tengo en el espacio, podré leerles también unos 2 o 3 cuentos, pero no puedo pensar que tengo que estar todo el día hablándole. Un bebé antes de los 2 años también necesita silencio, necesita como que nadie le diga nada, y ahí yo lo veo tranquilo, lo veo jugando, armando alguna... Darle su espacio también. Dejarlo, quizás hasta sin música, porque a veces tendemos a poner mucha música y está todo el día visual, y genera una sobreestimulación. Y también esto, especialistas pueden entrar en niveles de ansiedad, pueden entrar en una hiperactividad, déficit atencional, porque estoy sobreestimulando. Entonces pensemos que es como muy, si lo graficamos como de subida bajada, que tiene que haber como la música. Como tiempos de calma también. Tiene que haber tiempos de calma, de pausa. Así como ya, no me armo la rutina, no voy a ser como la gran mamá, papá, por tener todo el día.
también, no sé, el paseo, salir a pasear. Y dejar tiempo también para el aburrimiento, que también es importante. Fundamental, hay que permitir como que ahora que no queremos aburran. que se aburran. No, hay como que que permitir, consideramos que aburrirse es malo. Ellos también lo consideran, no estoy aburrido. Está y es como, aburrido. No, hay que, claro. está bien que se aburre y dejarlo como es tu tiempo. Si un bebé lo voy a pasear, que el coche, que no sea mirándome a mí, porque también pasa, o sea, que el coche sea mirando hacia afuera, hacia el exterior, para que vea lo que está sucediendo. Vea el gatito, el perro, el auto, vea los otros estímulos. No llevarlo a lugares de sobrecargar, o sea, no sé, a veces hay bebés de 6 meses que yo quiero que venga tal cosa y es mucha gente. Tú dices, no, es una actividad óptima. Si yo adulto me siento abrumado, ese niño va a estar mucho ruido también. más abrumado. Entonces, desde ahí es importante cómo voy a manejar esto. O sea, creo que lo dijiste muy bien, con pausas. No tengo que estar todo el día entregando. Porque pensemos, comer, vestirlo, claro, mudarlo, bañarlo. Que más es mejor, no necesariamente. No, a veces el niño puede estar un momento solo, con sus juguetes, a veces con cajitas, con cositas, e ir cambiando cuando está en el hogar, que es un poco la rutina que nosotros tenemos en Casa Nido. Hay un momento que se llama de exploración, que niños están como cada uno haciendo lo que quieran en el fondo. Si tú lo dices, hay un espacio y ya están. Y algunos juegan con otros, trepan, juegan, les encanta como armar cositas y es su momento. Y después viene la hora del cuento, la hora de estimulación. Nosotros trabajamos una metodología Pikler, el más pequeño, que es de mucho suelo, mucho movimiento, que se le permita, hasta como ven en vestido los niños es importante. No puedo tenerlo tan rígido o zapatos tan duros, sino que le permita a su cuerpo moverse. Y ahí armamos rutinas, la rutina del sueño, calma, pero no es que un constante que uno tiene, por ejemplo, o música o imágenes, que ese es como el gran talón de Aquiles siempre de... Sí, ¿no? Y los dibujos animados también, que también está comprobado que tienen demasiado estímulo y los colores también, y eso, claro, los mantiene como un estado tan alerta. Y si pasan con mayor razón mucho tiempo en las pantallas, en la televisión, por ejemplo, claro, les genera esa hiperactividad también. Entonces ahí hay que tener bastante ojo. Y el cómo están diseñados también los dibujos animados, y es todo así como rápido, una sucesión de cosas. Entonces, claro, eso es demasiado bombardeo que van recibiendo. Entonces, sumado a todo lo demás de todo el día, entonces es un sinfín de estímulos que reciben. Y no hay ese espacio de calma, de relajo, de estar en silencio, de quizás simplemente estar explorando ellos. Entonces eso se ha dejado un poco de lado y hay que estar constantemente dándoles algo, bombardeándolos constantemente. Y ellos mismos manifiestan, oye, estoy aburrido. Es como que necesitan todo el rato estar haciendo cosas. Claro, y en eso hay que estar atento. Ahí hay que estar como un poco de quizás poner el freno. No sé, un ritual de familia, quizás el sábado no vamos a hacer nada y también no es malo, o sea, oye, no, o el domingo, no sé, un día o una tarde o una mañana y dejarlos así como, no sé, pensemos un niño de 5 años que ya podría entenderlo, hasta, no sé, 14 años quizás, oye, es la mañana sin celular, bueno, ahí también, o sin pantalla. Y ahí entramos todos, porque mamá, papá tampoco. Claro, ya vamos a tener teléfono en caso de emergencia. En general también. Pero todos, claro, o sea, pero ahí es importante. Pedirles a ellos, pero si nosotros vamos a estar ahí con el celular. No. Y ahí es importante detenerse, porque estamos en una sociedad sobrecargada de estímulos. Entonces ¿qué voy a seleccionar para mi hijo? ¿Qué es lo que yo voy a tomar? Y después pensamos que lo vamos a llevar a un especialista que va a solucionar todo. Ya, no quiero desmerecer con esto el trabajo que hace una fonoaudióloga, una psicóloga, un terapeuta ocupacional, pero sí hay un trabajo que debe venir desde el hogar. Y es el que hacemos nosotros, es en la primera instancia del criar, la primera instancia del educar, de establecer esto como la lectura está ahí, yo no tengo que ser especialista, no tengo que ser especialista en cuentacuentos, yo leo, quizás trato de jugar, ¿cierto? Un poco, bueno, todos los que nos convertimos en papá, armamos voces, pero a veces a nuestros hijos tampoco les gustan las voces, como mamá, ¿por qué hablas así? Es como, habla bien. Entonces jugamos un poco, a veces intencionamos, subimos el tono, bajamos, para generar un poco más de acción. Pero es importante de ver cómo yo voy generando.
teníamos, por ejemplo, hablamos hasta los 2 años. ¿Qué pasa de los 2 a los 6? Que viene todo bueno, con todo dice, oye, los terribles 2 años, porque es como, wow, aquí está el mundo y yo ya tengo mi cuerpo y me tiro. Y si ven una caricatura que se lanza de acá, lo hago. Y son intrépidos, no hay miedo. Y es muy, muy sano también esa parte. Somos los papás, los educadores que terminamos más agotados, porque también hay mucho llanto. Y aquí es donde el lenguaje se detiene. Y aquí es donde el lenguaje, desde la mirada más educativa, está un poco más en crisis. Porque de los 2 años. Sí, desde los 2 uno se da cuenta, porque el trabajo que hiciste antes se ve reflejado en los 2. Un niño que no habla a los 2 años, algo está pasando. O sea, ¿qué te deben decir a los 2 años? Que tiene sed, que quiere agua, que quiere ir al baño, que tiene hambre, comida, jugar. Te tiene que, quizás en monosílabo, quizás no arman la frase, ¿cierto? Es como... Pero palabras. Pero sí tienen que haber palabras y tiene que estar la intención. Y es en eso... Igual va limitando, ¿sí? Por ejemplo, todos los procesos consecutivos también que trae. Y también el avance a lo mejor en lo que se espera escolarmente hablando también. Entonces hay que hacer todo ese proceso de a lo mejor llevarlo a tener los aprendizajes o lo que debiera ya tener, ¿cierto?, en su desarrollo como rápidamente. A lo mejor no se logra lo que debería haber tenido si se hubiese tenido ese estímulo desde un inicio, o se puede lograr también con los terapeutas, se puede trabajar, por ejemplo, con fonoaudiólogo y llegar a ese equilibrio y estar en el nivel de que debiera estar. Claro, sí se puede, pero también pensemos, aquí hay hartos temas que se cruzan. En el fondo, primero lo mejor es encontrar un buen terapeuta o encontrar un buen fonoaudiólogo. Hay muchos, pero que también resuene con mi hijo, con mi hija, porque también, como todo en la vida, no todo es para todos, ¿ya? Entonces también eso es importante, pero a lo mejor si yo no queremos culpar o decir, oye, no hiciste la pega, por eso vas al fono. No es así, porque también hay a veces como patologías del lenguaje que tú dices, hay un tema más, la lengua, claro, cosas que son más bien fisiológicas, que no responden a un estímulo. Ya hay temas, niños de audición que tienen que ir a un fonoaudiólogo, distintas situaciones más bien. Pronunciar ciertas palabras. Claro, también, ciertas palabras, pero hablemos de un niño que no tiene lenguaje. Hay niños que no tienen lenguaje y no hay una intención comunicativa. Porque hay niños que, claro, tienen un tema en la lengua, hay que trabajar, ahora se habla, olvidé la evaluación, frenillo corto cuando no pueden pronunciar, y también hay una especialidad. Claro, pero hay una diferenciación con respecto a lo que es estímulo y ya cuando hay alguna patología, por ejemplo. Claro, y desde ahí es importante, por ejemplo, el estímulo es lo que yo hice antes, es lo que el trabajo quizás que vengo haciendo desde la guatita, desde que nacen, porque ahora ¿qué hacemos? Solucionamos, claro, mucha imagen, mucha pantalla, quizás trato de suplir todo lo que yo no estoy comprando. Oye, le compré tremendos libros, le compré esto y yo no se los he leído. Entonces también es como complicado. O sea, yo si no necesito comprar tanto, pero quizás usarlo. Lo mismo pasa con un juguete, o sea, la idea es usarlo y que yo pueda establecer un estímulo sano, que yo también tengo que estar bien, que volvemos también a que es importante, bueno, la salud mental es muy importante, que yo adulto también esté bien. Porque si yo voy a ir enojado, voy a ir triste, muy cansado, a leerle, mejor no le leo. O sea, como, claro, de mala gana. De mala gana, ya, pues también. A regañadientes, claro. Mejor no le leo. Entonces es importante de qué manera, cuando nosotros en el jardín, por ejemplo, llegó la hora del cuento y es como el premio. Entonces, que eso no se pierda. Si nosotros lo podemos hacer, y yo creo que todos los espacios educativos lo hacen, llegó la hora de la lectura. Es maravilloso. Hubo un tiempo, no muy joven, pero que se intentó generar como un plan lector y que todos los días tenían que leer 20 minutos el libro. Y resultó ser que eso lo cambiaron afortunadamente en épocas de reforma, porque resultaba ser como un castigo. Y claro, lograba el efecto no lograbas el efecto. Entonces uno dice, ese estímulo pasó a ser algo de establecerle un hábito a tomar. Un niño o niña que le lee solo busca un libro, les gusta leer, van tomando.
generan cuando son más grandes, ¿qué adquieren? Adquieren vocabulario, adquieren el poder de imaginar, adquieren todas estas habilidades. El vocabulario es increíble también, sí, que se logra leer. Claro, y el tema de comunicación, de cómo yo voy en el fondo comunicándome y también manifestando mis emociones. Entonces también uno va generando, o sea, vemos jóvenes que tienen 20 años y a veces, no sé, en los parques, plazas, leyendo muy jóvenes, con unas sagas increíbles, que son unos librotes, y tú dices, no importa. Y hay generaciones que dicen, oye, ¿por qué leen esto? No importa, que lean, es maravilloso. No sé, a nosotros mismos adultos, tú decías al principio, cuando hablábamos del deporte, ¿cierto? Que nos vean hacer lo mismo con la lectura. Quizás, no sé, a mi hijo no le guste mucho leer, pero ve que yo lo hago y cuando tenga que estudiar o tenga que hacer otra cosa en el colegio, lo va a hacer igual y lo va a leer y siempre manifestarle. Cuando son más grandes, en el colegio, por ejemplo, los plan lector, ¿cierto? El libro mensual que tienen que leer. Claro, ya están estas lecturas complementarias. Están las lecturas también complementarias y uno dice, como que uno lo obliga. Es que tienes que estudiar porque te van a hacer la prueba. Entonces tratar de tener ese libro desde que sea el día 1 y jugar con él, porque, no sé, la edad más difícil que un niño lea es como de los 9 a los 14, 15 años, que es como todo uno, como que todo este negacionismo, como que no lo quiero hacer. Un niño que ya tiene un hábito para leer solo, pero pensemos en un niño que no, así como que no le gusta, no quiere leer. Entonces yo trato de fomentarle, y siempre que sea como con esta buena predisposición, porque voy a lograr tengan mayor resolución de problemas, su cabeza, el pensamiento lógico matemático se desarrolla de lo cognitivo, la ortografía, que cada vez se pierde más. Otro día no sé si leían que el escribir a mano, o que se ha perdido el escribir a mano, escribir con lápiz. Entonces hay unas habilidades nuestras que estamos perdiendo, ¿cierto? Esta capacidad oculomanual que se está perdiendo, el moverse, la motricidad, que sirven para muchas otras cosas. Entonces también ahí va desde esta mirada. Entonces es como nosotros nos vamos adquiriendo en nuestra vida o en nuestro hogar como algo muy habitual. No hay que leer porque es moda, porque no sé, me voy a ver más intelectual, más inteligente leyendo, porque también se desarrollan otras habilidades. Entonces desde ahí es importante buscar la instancia. A los niños les encanta que le lean y siempre piden uno más, sí, otro, y ahora afortunadamente incluso hay de las mismas caricaturas, le puedo leer los cómics. También un día hubo como toda una polémica porque los niños estaban leyendo mangas y uno dice, y me preguntaban, ¿y qué pasa ahí con esta lectura? Y dice, claro, a lo mejor son a corto plazo, tienen otro sentido de leer, pero si les gusta y si hay un descubrir y eso te va a llevar a otra cosa, no es tan grave en el fondo. Que eso también es importante, porque cómo te hace a ti entrar en una conexión contigo mismo cuando eres más grande. La lectura te lleva a ti a conectarte contigo. Es como casi, no sé, si nos ponemos en una mirada un poco budista, un mantra, una meditación, desde una mirada religiosa como una oración, pero es un calma. En este mundo tan acelerado, leer es un lujo. Y es un lujo que todos nos podemos dar. O sea, no es un lujo que digan, no, todos nos podemos dar de leer, de buscar algo. Hay cuentos a precios muy accesibles, las ferias también siempre están vendiendo. Entonces es importante cómo yo voy vinculándome. Y ahí uno va viendo cuáles son los efectos. Si quiero, no sé, que mi hijo pueda desarrollarse mejor, hablar, léale, conversemos, juguemos, leamos de guata, a lo mejor no solo el cuento para dormir, a lo mejor se duerme con el papá y el papá no le gusta leer, a lo mejor llegamos del jardín, del colegio. Claro, no solamente claro, dejarlo como para la noche, para el dormir, también se puede hacer durante el día, o contar historias, jugar en base a eso también, utilizarlo como un modo también de pasar un tiempo también con el niño. Entonces aprovechamos también de fomentar el tema de la lectura y utilizarlo también para disfrutar, para jugar, para disfrazarse. A los niños les encanta hacer historias también, caricaturizarse. Entonces es increíble, se puede hacer un sinfín de cosas, no solamente limitarlo al tema de la noche, de utilizarlo para dormir.
sino que se puede utilizar como de diferentes juego. formas, como un modo de juego también. Como juego, hay libros que vienen más pequeños para pintar, También. ¿cierto? Vienen para colorear. Nos tiramos de guatita y la alfombra y coloreamos. Como mencionaba, ahora viene la celebración del Día del Libro y la mayoría de los establecimientos que nos disfracemos. Se caracterizan, sí, de algún claro, personaje. caracterizarnos, disfrazarnos de algún personaje. También entrar en esa magia, así como quién quiere ser, entonces de qué cuento, y nos disfrazamos y también echar a volar la imaginación. Creo que no nos podemos perder en eso. No nos podemos perder... o si no, nada tendrá sentido, digo yo. No nos podemos detener en crear, no nos podemos detener en imaginar. Y es un poco lo que genera la lectura, genera todo este mundo, en este conocer, y uno también le enseña el respeto al libro. Los más pequeños no asustarse del caso así, los rasgan, porque también es parte del proceso. O sea, yo no puedo... Nosotros, por ejemplo, la primera casa jardín, que es el primer espacio, claro, tenemos unos libros que son como los que usan los niños y están muy rajados. Uno le enseña nanay al libro, los pega, pero terminan, claro, libros muy destrozados, que también es normal. Ahora, si yo veo que hay una intención, violencia, cosas, no sé, los niños jugaba y armaba como bloques con los libros, yo, ya no importa. O armaba casitas con los libros, no importa, están descubriendo. Entonces no puedo decirle, oye, es para leer si no sabe lo que es leer. Pero está descubriendo, pero está ahí, está visual y donde yo puedo tomarlo y usarlo a mi favor. O sea, que es en el fondo, o el mensaje que queremos transmitir siempre al hogar, es que hay cosas que están ahí, usémoslas. Y una de esas, una gran herramienta, como un gran poder que podemos tener, es el libro, es la lectura. El lenguaje es algo que a todos no darle esa connotación también como algo negativo, como un castigo, sobre todo cuando tienen que leer para el colegio. Yo creo que ahí tenemos que tener cuidado porque, claro, si no lo van a asociar al tiro como un momento desagradable, como algo malo, y al contrario debería ser todo, o sea, se quiere lograr todo lo contrario, entonces no darle como esa intencionalidad, ¿cierto? Como algo malo. Y también utilizar los mismos libros, por ejemplo, de lectura complementaria a los niños, leérselos también en las tardes. Por ejemplo, yo hago también eso, cuando ya sé la lista de libros que tiene que leer. Claro, tengo todos los libros con anterioridad y vamos leyendo esos mismos cuentos y lo leemos con el hermano más pequeño en el día, entonces eso también sirve para ir fomentando eso. Claro. Y es muy positivo también que estén a disposición y que siempre estén los libros ahí, que formen parte también de, como están su espacio de juguete, que también tenga su espacio de librito, entonces siempre van a estar ahí y van a estar como en su subconsciente también. Entonces, en una casa donde no hay ningún libro, o sea, el niño nunca va a tener esa familiarización tampoco con eso. Entonces también tenemos que tratar de por ese lado ir fomentándole esta lectura de una forma positiva y no instaurarla como un castigo, o no porque los vamos a castigar, ya, entonces ándate a tu pieza a leer el libro. Claro. Entonces, claro, ya se instaura eso como algo malo. No. Y fomentamos esa negación de inmediato de los niños, entonces también hay que tener ojo ahí. Sí, y eso es lo que debemos en el fondo de estar atentos. Siempre, yo creo que siempre lo hemos dicho, como yo lo intenciono, sí. Es como va, así como vamos a comer como todo. Entonces eso es fundamental que nos quede la familia, de que claro, no es solo leer por ser cool o quiero parecer intelectual o yo no soy del mundo de las letras. No va. Personas que somos más humanistas quizás nos resulta más fácil, pero también nuestros hijos no están obligados que les tengan la misma pasión del libro. Nos van a recordar, pero quizás tomarle algunas cosas que les guste, buscar una revista, pequeñas cosas. Si son pequeños pasos, nos ayudan mucho. Entonces, y de temas quizás que también a ellos les guste, que les llame la atención, que si no sé, pues si les gustan los animales, cuentos de animales, cosas así. Entonces también interiorizarse de las cosas que les guste. También con el tema de la actividad física que comentaba más temprano, también actividades, cosas que a ellos les gusta hacer. Entonces eso, ir como aprovechando esas cosas, ¿cierto? Para ir fomentando todos estos hábitos que son beneficiosos. Así que te quiero agradecer enormemente, Angélica, directora de Pedacito de Cielo también, ¿cierto? Para que nos comentes también ahí, bueno, ya en este tiempo, no sé si habrá ya posibilidad, ya nula, escasa, ya sería para el próximo año. Próximo año, en agosto ya nosotros abrimos nuestras eso sí, hay que estarlo recordando para que lo hagan con tiempo. Las matrículas en Sala Cuna para el mes de mayo, quedan algunos cupos, porque eso se van abriendo gradualmente. La medida que se va a claro, eso durante el año, hasta los 2 años son cupos, porque a la medida que van cumpliendo edades, vamos cambiando de niveles, eso se abre como, ahí sí estar llamándonos o escribiéndonos.
nivel. Otros niveles estamos completos, pero también en agosto comenzamos nuestro proceso de matrícula para animarse en esta otra manera también de educar de una manera viva, de una manera consciente, con un sello mistraliano hermoso también. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Miércoles, obviamente. Aprovechar el cambio de hora también para establecer rutina. Es el mejor horario para niños y niñas, las rutinas del sueño, así que también es una ayuda para los papás, para las mamás en este cambio de hora que se viene, que es muy bueno, favorable para los niños y niñas con los hábitos, sobre todo de sueño, que es donde más sufrimos, más nos cuesta. Así que aprovechar, levantarse tempranito, hacer actividad física, leer, hacer muchas cosas. Y acostarse tempranito también. Que es lo ideal. Eso Muchas gracias, Angélica. Gracias a muy ti, bien, Nati. que tenga una excelente semana. Gracias. Y nosotros nos empezamos a despedir. Mire, ya nos quedan unos segunditos para el mediodía. Agradecemos su sintonía. Invitarlos nuevamente a participar con nosotros desde las 9 en punto mañana jueves. Hoy jueves, ya increíble, Angélica, cómo se nos pasó la semana. Así que a las 9 las esperamos acá en vivo y en directo en tu matinal Un Nuevo Día por las pantallas del canal 22 Atacama Noticias Televisión. Que estén muy bien. Chao, chao.